Buenos días. Dentro de la sesión, que lleva por lema Retos y límites en el uso de los datos de salud, vamos con la última de los paneles relativo a los riesgos y límites en el uso masivo de datos. Y para ello, voy a presentar en primer lugar, mi nombre es Joaquín Pérez, soy el director de la División de Relaciones Internacionales de la Agencia Española de Protección de Datos. Y conmigo, para abordar este panel sobre retos y limitaciones en el uso de datos masivos de datos, tengo conmigo a tres ponentes de primer orden. Empiezo por mi izquierda, es Juan Díaz García, que es el coordinador del Comité Técnico de Seguridad y Protección de Datos de la SEIS y delegado de Protección de Datos del Servicio Andaluz de Salud. Inmediatamente a mi derecha está José Mario Cepeda Muñoz, que es responsable de la Oficina de Seguridad y Tecnología de la Información del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, y entre sus tareas está la de seguridad y cumplimiento. Y en la esquina, pero no por eso menos importante, Ricard Martínez, yo creo que conocido de todo el mundo, es el director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft de la Universidad de Valencia, es también profesor de Derecho Constitucional de dicha universidad, y dentro de sus responsabilidades en la universidad está la de soporte a la privacidad en proyectos tales como Big Medialities, Chainmeleon y Eucain. Y bueno, vamos a empezar. Quiero hacer una pequeña breve introducción porque quiero quitar el menor espacio de tiempo posible. Vamos a hablar de los límites del tratamiento masivo de datos. La palabra masivo es una palabra que no aparece en el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Si ustedes la buscan, no la van a encontrar. En cambio, sí aparece otra que es gran escala, que engloba a la anterior. Es muy importante el tema de masivos, ¿no? Tratamientos masivos ya se hacían en la Roma, hacían censos de población que eran tratamientos masivos de datos. Y eso generaba bastantes riesgos. Se han hecho tratamientos masivos también en el siglo pasado. Los alemanes lo hacían y hubo problemas con el tratamiento de los datos del censo de población. De ahí viene, en parte, el origen de las normativas de protección de datos. Es también muy importante decir que el concepto de masivo a veces es necesario. Alguien puede pensar que mejor no tener tratamientos masivos, pero es fundamental tener tratamientos masivos. Gracias a los tratamientos masivos en la inteligencia artificial de hoy día estamos encontrando soluciones a problemas que antes no teníamos, justo por analizar los datos desde esa perspectiva. Haciendo un símil con inteligencia artificial, Ramón y Cajal, médico español, premio Nobel, y lo fue por el estudio de la neurona como célula individual. Uno de sus discípulos después ya empezó a decir que estudiar la célula de forma única no iba a llevar a ningún sitio, ¿no? Que había que hacer un estudio de forma un poco masiva. De la misma manera que explicar el contenido de una pantalla, de un televisor, si uno va píxel a píxel, pues es difícil de ver nada, sacar nada en conclusión. Cuando uno se aparta y mira todos los píxeles en su conjunto de forma masiva, el contenido de información que uno tiene es totalmente distinto, ¿no? De ahí, por ejemplo, que también el concepto masivo ha hecho también que explote el tema de inteligencia artificial. De los estudios de Ramón y Cajal a finales del 1890 y tantos, vino después el desarrollo de la metodología del modelo matemático de las redes neuronales, viene de 1950, de dos científicos, de Walter Pitts y Warren McCulloch, y aún así, estando las bases de la inteligencia artificial sentadas más o menos en 1950, hasta ahora esto no ha aparecido de forma masiva. Y ha aparecido de esta manera ahora, últimamente, porque justo la aparición de productos como Cassandra, del grupo Meta, que permitía manejar grandes volúmenes de información de forma masiva, allá por el 2005, junto con las técnicas de cloud computing, que permiten también un procesamiento masivo de información poco después, es lo que ha hecho que se dé la masa crítica, las condiciones de contexto para que esto de la inteligencia artificial explote hoy día. Y implica también el uso masivo de datos. Como verán, el concepto masivo es muy importante. Les decía antes que en el reglamento no aparece. Sí aparece el concepto de gran escala.
Este sí aparece del orden de 13 veces. Pero hay unas directrices del Comité Europeo de Protección de Datos que vienen a analizar el concepto de gran escala, y dentro de este concepto de gran escala hay 3 dimensiones. Una temporal, cuánto tiempo voy a almacenar los datos, si trato y mantengo los datos durante mucho tiempo, puedo estar en gran escala. Hay otro también que es por el volumen de información. Este es el relativo al tratamiento de masivo, cuando manejamos grandes volúmenes de información. Y otro concepto también relacionado a gran escala, aparte del temporal y del masivo, es el de... se me ha olvidado ahora. Bueno, la dimensión temporal, la dimensión de volumen y la dimensión también de la cantidad de datos que uno, digamos, de la variedad de datos que uno tiene. Bueno, el reglamento también establece que, por ejemplo, no es gran escala cuando los tratamientos que puede hacer un solo médico manejando datos en su consulta. Ahí establece el concepto que no es gran escala, pero lo reduce a un solo médico, también dice un abogado. Entendemos entonces en sentido contrario que si estamos manejando varios médicos o varios personal sanitario, sí podemos estar en tratamientos masivos. En definitiva, con esta pequeña introducción, lo único que quería introducir es que el concepto de masivo es tremendamente importante. No es un concepto que haya que huir de él, sino que puede ser útil. Lo único que hay que tener en cuenta es que el concepto masivo, el reglamento, va asociado, en la vertiente que forma parte de gran escala, al concepto de riesgo. Significa que cuando manejamos datos de forma masiva, posiblemente nos acerquemos a un alto riesgo o estemos en un alto riesgo. Y entonces tendremos que aplicar las salvaguardas que establece y controles que establece el reglamento, como son los temas de evaluaciones de impacto, reforzar las medidas de seguridad y ciberseguridad, utilizar mecanismos que disminuyan esos riesgos, como los de pseudonimización y anonimización, o utilizar tecnologías avanzadas de privacidad para disminuir esos riesgos. Temas como aprendizaje federado, cifrados homomórficos, privacidad diferencial o multiparty computing, u otras que puedan aparecer. Y hecha esta introducción, pues me gustaría también destacar alguna serie de problemas, pero esto voy a dejar ya la palabra a los ponentes para que nos hablen de ello. Entonces, me gustaría empezar por Juan. ¿Qué problemáticas ves tú en general y en cuanto a límites y riesgos en el tratamiento masivo de datos? Sí. Bueno, buenas tardes. Como veréis, me obligan a estar doblemente en otra mesa, porque aquí quien debería estar y teníamos programado, y lo siento, que es el Ministerio de Sanidad y la parte específicamente de la base de datos compartida. Estaba previsto que pudiera venir Mercedes Alfaro, pero le ha sido imposible. Y entonces, como sustituto ocasional, pues a mí me gustaría, en uno de los grandes problemas que tenemos los DPD, porque aquí hay algunos, y dependiendo, que fue la posición de los tratamientos de datos en el marco de investigación y, sobre todo, en el papel que juegan los comités de ética de investigación. Es decir, donde tenemos, para mí, uno de los grandes retos importantes, porque si los sistemas de información sanitarios llevan funcionando digitalmente en los últimos 20 años, en el mundo de la investigación se ha hecho anárquicamente. No hay modelos estandarizados, hay algunas plataformas de open source, pero y cada proyecto es diferente, es decir, que necesitas una reingeniería. Las necesidades de cada proyecto de investigación normalmente son diferentes y todas estas iniciativas que está habiendo de cara al espacio europeo de datos, en la base de datos federada, en fin, todo lo que después se contará, pues va a ayudar un poco a normalizar. ¿Qué ocurre? Que precisamente quien pone límites a la investigación y quien pone límites al uso de esos datos, precisamente es el papel de los comités de ética. Fue un gran acierto cuando se desarrolló en el 18, a finales del 18, en la LOPD, en la cláusula adicional 17ª, el que se recogiera el papel de control
y de, entre comillas, supervisión que hacían los comités de ética y que dentro de los comités estuviera alguien experto en materia de protección de datos. ¿Por qué? Porque se reconocía que ese uso secundario, vamos a llamarle así, era un elemento clave. Además, es un elemento clave que cada vez es más importante porque genera financiación, generan líneas de trabajo, genera un pool de investigadores, está enmarcado también en los ensayos clínicos, en las evaluaciones de productos, como comentaba ayer, o en los ensayos retrospectivos con medicamentos o en cualquier otra circunstancia. Entonces, el tema de investigación y todo lo nuevo que nos llega, todo lo que son procesamientos tipo Big Data, el tema de lo que sería inteligencia artificial, ¿no?, que se alimenta fundamentalmente de grandes fuentes de datos. El RGPD habilita la investigación en muchísimos de sus considerandos, no tenemos problemas e incluso la transposición que se hizo aquí en esa cláusula adicional 17ª abrió una ventana de aire fresco para los investigadores donde se decía que al revés, que si el RGPD iba a impedir la investigación o que la transposición iba a ser un problema, cuando al revés dio un salto importante. Pero con todo y con eso se siguen generando muchos retos. Yo tal vez voy a introducir un poco los problemas que nos encontramos. Por ejemplo, en Andalucía, para que hagáis una idea, hay un comité de ética provincial y después uno autonómico. No son locales, no son endogámicos de los propios hospitales. Lo digo en ese sentido, porque eso es un problema de la autoevaluación y el control. Y cuando son proyectos tipo Big Data o de gran volumen de datos, o cuando suenan cosas raras, es una manera de decirlo, pues tienen la obligación de que si está en un comité provincial pase al comité autonómico, que es más grande, se pide mayor nivel de experiencia y de conocimiento de los integrantes. Y normalmente hace un papel de filtro más selectivo y se supone que es como más objetivo respecto a ese evaluar la pertinencia de los proyectos de investigación. ¿Por qué? Porque se definen límites desde diferentes perspectivas. ¿Por qué? Porque aparecen normalmente problemas con las transferencias internacionales de datos, cada vez estamos en un modelo más globalizado, aparecen, llamémosle, algoritmos para todo, la inteligencia artificial, como yo digo, está en la sopa, si en el título aparece con inteligencia artificial ya funciona, pero a lo mejor la inteligencia artificial aparece simplemente en el título o en la metodología que se va a utilizar, pero no dicen nada. Encontrar normalmente modelos de evaluación de los tamaños de muestra a veces es totalmente no, como esto va a ser Big Data, pues no tenemos que calcular una muestra ni calcular los niveles de significación que estás estudiando. Y no tengo un problema de investigación, como nos ha llegado simulaciones de proyectos de investigación. Dame todos los pacientes de los últimos 5 años y todos los datos. Digo, pero si estás estudiando la próstata, ¿para qué quieres la mitad de la población que son mujeres? No, es para que el algoritmo pueda distinguir. Bueno, o sea, cosas que son, llamémosle, totalmente increíbles, en donde a veces es difícil de encontrar simplemente o por mal diseño del estudio o porque no se ha tenido en cuenta un poco la metodología. En fin, eso entraría un poco en el marco de cesiones ocultas de datos o la indefinición de encargados de tratamiento de apoyo a los propios investigadores a través de las fundaciones gestoras. En fin, hay una serie de problemas. No os tengo que decir que hay también confusión entre los modelos, y lo digo para los investigadores, que entiendo que tanto hay que apoyar a los investigadores, a los comités de ética, a todo este mundo y este marco normativo, porque es muy fácil confundir el tema de datos anonimizados, datos pseudonimizados, los límites de cada uno y dónde se pueden utilizar, porque abren ventanas muy diferentes. Y en el concepto de que la 17ª también habla de la separación técnica y funcional. Bueno, si son mis pacientes, ¿cómo podemos acceder a la información y quién me va a hacer los trabajos de extracción de datos? ¿Informática? No, esto es que para que ande los de sistemas de información, los médicos documentalistas. ¿Quién hace esa separación? ¿Quién me puede dar los datos pseudonimizados?
o los datos para poder trabajarlos con ellos. Pues esos son retos reales que se producen en nuestra organización. Y no os cuento conceptos simplemente de reidentificación y sobre todo cuando llegamos a las evaluaciones de impacto, que normalmente en los proyectos que llegamos tenemos precisamente esa problemática de que es otro mundo para los investigadores, es algo desconocido, quién lo hace, cómo traduce el lenguaje del proyecto el lenguaje en el marco de protección de datos, a los riesgos tecnológicos, en fin, son muchas mezclas de problemas los que suelen aparecer e incluso los procedimientos de evaluación. Tampoco quiero aburriros de los problemas que hay, pero es precisamente el potenciar esos límites, llamémosle ese control de que esos límites funcionen correctamente, van a ayudar a la garantía. Después hablaré un poco si somos capaces de darle alguna solución. Juan, has introducido temas que de luego están ahora muy en el candelero. Has hablado, por ejemplo, de pseudonimización y anonimización, cuando las agencias nos hemos encontrado ahora pues, con un problema que está pendiente de resolución en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre en qué medida un dato pseudonimizado es un dato de carácter personal o no. Que parece que lo teníamos claro, pero una reciente resolución del Tribunal General de la Unión Europea que echó abajo una resolución del Supervisor Europeo de Protección de Datos, pues han puesto en tela de juicio esto y estamos todos pendientes de que salga la resolución del Tribunal de Justicia Superior, la instancia superior del tribunal que dictó la sentencia contra el Supervisor Europeo. Bueno, has hablado de problemas relativos y las bondades del Comité de Ética, del reglamento, de las evaluaciones de impacto. Yo me gustaría ahora pasar a José Mario y que nos hablara un poco, siguiendo con esta línea, por ejemplo, qué problemas ves tú en relación con la gobernanza de los datos. Bueno, pues nosotros voy a empezar aportando algo más a todos estos tipos de tratamiento masivo de datos que habéis comentado. Vale, se ha hablado del espacio europeo y nacional de datos desde la salud, se habla también de uso secundario para investigaciones, pero también hay otro uso que es masivo también de datos y se hace internamente para dar continuidad o prestar asistencia al proceso asistencial del paciente, ¿vale? Entonces, en esos puntos, bueno, pues también hemos visto que sí existen distinta problemática, ¿vale? Y nos enfrentamos a retos como falta de formación en personal, falta de personal capacitado y especializado en este ámbito, tanto de la gestión del dato masivamente, técnica de anonimización de datos y más todavía si cabe si este tratamiento masivo de datos lleva el apellido de inteligencia artificial. Ahí sí que estamos bastante escasos y con bastantes lagunas a la hora de abordar este tema con la suficiente garantía, ¿no? Todo esto es un caldo de cultivo que además si se adereza con toda la variedad y cantidad de normativa que está regulando y que afecta directamente, no solamente en el ámbito de protección de datos, sino también afecta a todo el tema de cumplimiento en la parte de seguridad de la información, se presentan nuevas amenazas también con respecto a la ciberseguridad. Conlleva y es necesario realizar ese análisis de riesgos en todos los ámbitos en los que actualmente abordábamos la privacidad y la seguridad de la información, pero además, si estamos utilizando inteligencia artificial, pues hay que ver riesgos a la hora de recoger esos datos y qué calidad tienen, ¿vale? De dónde partimos, riesgos tecnológicos también orientados o desde el punto de vista de capacidades a la hora de abordar ese tratamiento masivo de datos, ¿vale? Nosotros desde el SESCAN somos conscientes de toda esta problemática que pues en un momento dado veíamos muy difícil de abordar y lo que hemos hecho ha sido convertirlo en retos. Son bastante complejos, pero tenemos la oportunidad que se nos ha presentado actualmente con respecto a la nueva creación de una Dirección General de Salud Digital en el SESCAM, que nos va a permitir articular y gestionar todo este ámbito de una manera ordenada. Para eso lo que hemos hecho es
analizar e identificar 3 enfoques proactivos, desde el punto de vista, el primero de la política de privacidad, desde el punto de vista de la ciberseguridad, desde el punto de vista de transparencia de algoritmos y desde el punto de vista de la gobernanza del dato. En este último punto es en el que estamos trabajando ahora y además creo que es el momento justo porque ahora con estas jornadas pues sí que nos ha quedado todavía más claro y más consolidado que estamos haciendo trabajo y quizás lo estamos haciendo bien. Además, el otro día en la reunión que tenemos interna del Comité Técnico de Seguridad de la Información, se nos presentó que AENOR también ha publicado una serie de guías y buenas prácticas para el gobierno del dato, con lo cual, todo se nos pone a favor. Y en ese punto estamos. Sí que vemos para esto que, que es necesaria implicación de esa dirección que tenemos arriba, que está completamente alineada. Y tendremos que identificar actores que van a participar en todo este gobierno, organizar y definir ese marco organizativo, operativo, el marco normativo que afecta, que eso es importante, y todo eso llevarlo a ese modelo de gobierno. No sé eso. Muchas gracias, José Mario. José Mario ha abordado el tema de gobernanza y problemas que se detectan en la gobernanza cuando se tratan datos masivos dentro de la gobernanza. ¿Se oye? Sí. Gracias. Bueno, estaba diciendo que José Mario ha complementado la parte que ha dicho Juan sobre el tema de en torno a los comités éticos, él lo ha llevado a la parte de gobernanza. Y a mí me gustaría que ahora Ricard, que está en la trinchera de proyectos europeos reales con manejo masivo de datos, nos cuente qué problemas y riesgos se está encontrando ahí. Pues, ¿pueden perder un tren? Si pueden perder un tren, explico todo, pero si no, seré sintético. Sí. Quiero empezar por algo que un profesor de Derecho Constitucional debe hacer, y es que hay un problema contraintuitivo, contrafactual, cuando hablamos de límites para el uso masivo de datos. Somos prisioneros del artículo 18.4 de la Constitución y de la cultura que en los años 60 alumbró el derecho fundamental a la protección de datos, a la que lo que le preocupaba esencialmente era protegernos frente a un Estado opresor que en plena Guerra Fría manipulaba nuestros datos y buscaba disidentes. La cuestión es que la palabra límite que he buscado en el diccionario es muy engañosa y no responde con precisión a las necesidades de lo que ahora tenemos. Ahora no tenemos una necesidad de límites, tenemos una necesidad de definición de condiciones, de gobernanza y de definición de procesos. La palabra límites genera un problema cultural gravísimo. Propone delegados de protección de datos que operan de manera defensiva prohibiendo tratar datos y usurpando su rol. Genera en el territorio de la política miedo a la hora de regular y de tomar decisiones valientes. Y eso se ha visto en COVID y, aunque no le gusta, la Comisión Europea lo ha puesto en varios considerandos. Hay varios considerandos del Espacio Europeo de Datos de Salud que se podrían resumir en una sola palabra. En protección de datos nos equivocamos en COVID. Eso lo dice clarito, si uno sabe leer, la exposición de motivos del Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud. Por tanto, el primer problema es que la palabra límites genera barreras de carácter política, cultural, material y jurídica. De hecho, la palabra límite y el GDPR en profesionales poco formados genera autorrestricciones a la hora de desplegar todas las capacidades de investigación. Genera equipos medrosos que se autoimponen límites que no existen en la norma y genera relaciones de desconfianza. Eso es la primera cuestión absolutamente estratégica. Por tanto, en los proyectos europeos yo hago algo que es una herejía y que seguramente hará que los campeones de la privacidad me critiquen en Twitter, que lo disfrutan. Y es que le digo a mis equipos de investigación que primero diseñen el proyecto de investigación, que imaginen, que creen, que sean lo que son, personas de ciencia. Cuando ya vemos qué queremos hacer, es cuando empezamos a, como en una fruta compleja, empezamos a eliminar capas de esa piel. La primera capa es la capa de legalidad. Si lo que tú has imaginado es manifiestamente ilícito, vulnera un derecho fundamental, afecta a los derechos de las personas, pues no podemos seguir hablando. A partir de ahí tenemos que empezar a trabajar.
Cuando empezamos a trabajar nos enfrentamos a diversos tipos de límites. El primero es la comisión de un grave error por parte del legislador europeo. Ese grave error está en el artículo 9.4 del RGPD. El artículo 9.4 del RGPD habilitó a los Estados miembros a tomar decisiones específicas en materia de tratamiento de datos de salud, de carácter legislativo. Y lo integró, a pesar de reconocer el principio de interés público y el further use, la presunción de compatibilidad de uso en el artículo 5, siempre que se adoptasen las garantías del 89, aún así habilitó empoderar a los Estados para legislar. Con lo que el diseño de tratamientos de datos transfronterizos es una constante batalla de transacciones entre distintos territorios, entre distintas capacidades. Es algo que explica, no solo desde un punto de vista material o de recursos, la idea de federación de espacios de datos. En la mayor parte de proyectos europeos tienes que tratar de acotar en las condiciones de tratamiento de datos para ajustarte a la legislación nacional. Un ejemplo, en Chameleon, y nos va a ocurrir en EUCAIM, estamos diseñando grandes repositorios de imágenes de datos anonimizadas. Hay un Data Sharing Agreement en Chameleon que hemos trabajado y ha sido validado por el Supervisor Europeo de Protección de Datos, que tiene un anexo específico para que el responsable del dataset en origen indique cuáles son las restricciones de uso que hay que aplicar a ese dataset conforme a la legislación. Por cierto, eso en el catálogo de datos en EHDS no viene, ¿eh? Y tendría que ser uno de los metadatos, una de las informaciones básicas. ¿Cuáles son las restricciones de uso de estos datos conforme a su legislación nacional? Porque las hay. Y no solo las hay en protección de datos, las hay, por ejemplo, respecto de los usos comerciales. Incluso hay estados federales donde hay legislación en el Estado federado estableciendo restricciones. Por tanto, este es el segundo gran nivel de restricción. Tener que batallar con posiciones jurídicas muy diversas. En este sentido, la más abierta es la española. En la medida en la que, por ejemplo, la española es, en materia de consentimiento, España expresa una posición completamente disidente. Es más, la disposición adicional 17ª no encaja con las directrices de 2020 del Comité Europeo de Protección de Datos en materia de consentimiento en el ámbito de la salud. Literalmente. En otros países, por ejemplo, no existe demasiada dificultad a la hora de tratar datos anonimizados en el ámbito de estudios con carácter histórico, pero en cambio en estudios a futuro o en estudios longitudinales de datos con datos pseudonimizados necesitas el consentimiento. El modelo actual de gestión del consentimiento en la Unión Europea impedirá de todas tener tratamientos masivos de datos. Es inviable. Y no es una cuestión jurídica, no, es una cuestión material y emocional. Es decir, la posición de las autoridades europeas de protección de datos en el sentido de que no cabe interpretar el considerando 33 de RGPD en sentido amplio, sino solo cuando la indefinición de las finalidades propias de la investigación permite concretar de modo preciso las finalidades en protección de datos y que, por tanto, y en consecuencia, hay que prever consentimientos específicos cuando esto sea posible o validar el consentimiento con posterioridad cuando puedas concretar las finalidades, comporta la imposibilidad de generar los programas de Data Altruism, de Data Governance Act, y cualquier posibilidad de generación de datos masivos y de estudios longitudinales con consentimiento y grandes volúmenes de población a largo plazo, por una razón que ni siquiera es jurídica. Se llama fatiga del clic. ¿Alguien en la sala puede explicarme qué va a ocurrir cuando en un marco transeuropeo en nuestros sistemas de salud tenemos que pedirle a la persona que ha consentido en el uso de sus datos un reconsent para 5 proyectos cada semana? ¿Qué nos hemos creído? ¿Que somos Instagram? ¿De verdad? No va a funcionar. No va a funcionar de ninguna manera. Pueden funcionar procedimientos de transparencia que refuercen el consentimiento manifestado. Yo le digo al SESCAM que puede tratar mis datos para la investigación del cáncer de hígado y SESCAM regularmente me informa de en qué proyectos va a usarlo, me da información suficiente y me dice que puedo, me viene revocar, es que me venía en inglés la palabra. Y entonces, todos felices. Mantengo el control sobre mis datos y estoy empoderado a la hora de contribuir al sistema. Pero con el modelo actual esta es una barrera que lo hace imposible. Hay barreras de índole material. En el marco de las federaciones de espacios de datos hemos asumido la realidad de que vamos a poder tener nodos federados.
En EUCAIM, buena y mala noticia a la vez, y estoy muy feliz. En EUCAIM es gente muy disciplinada, y aquí veo en la sala gente de EUCAIM. Hemos definido 3 niveles de madurez a la hora de establecer federaciones de datos. Volumen 1, nivel 1, tier 1, tier 2, tier 3. ¿Quién está en el 1? El que no tiene nada. El que como mucho le vamos a permitir registrarse y ver qué puede hacer en nuestro sistema. Volumen 2, quiero ser data holder, quiero proporcionar conjuntos de datos, pero no tengo capacidad de garantizar proceso. No lo puedo garantizar en términos de interoperabilidad, no lo puedo garantizar en términos de disponibilidad, no lo puedo garantizar en términos de seguridad, por ejemplo. Bueno, pues aquí tienes nuestro Atlas de cáncer, nuestro hosting o nuestro cloud, donde nosotros somos los que te vamos a ayudar a eso. Nivel 3, sí que puedes garantizarlo. La pregunta es, de los que están en la sala, ¿cuántos están en nivel 3? Es decir, ¿cuántos tienen en sus hospitales bastante hierro, bastante maquinario y bastantes recursos humanos para ser capaces de soportar un servicio 24/7 en proyectos transeuropeos de datos, no diré con mucho, con 10 proyectos concurrentes o sucesivos a lo largo de una semana? Con grandes capacidades de requerimiento de proceso, porque en EUCAIM trabajamos con imagen, eso requiere proceso. Es más, en cuanto instalemos un sistema de differential privacy, de multiparty computation o de homomorphic encryption, tenemos más requerimientos todavía de proceso. ¿Podemos? Porque si no podemos, no vayamos diciendo tonterías con el Espacio Europeo de Datos de Salud. No hagamos como hicimos con la Ley 11/2007 que prometía la administración electrónica en España en 2 años. ¿Tenemos administración electrónica? Uno de los límites al tratamiento de masivo de datos es de infraestructura, de disponibilidad, de capacidades. Y hay un último, que podemos hablarlo después, si queréis, que es el tema de la anonimización. El impacto de la legislación nacional propia con el soft law que emana de las autoridades hace que, digámoslo así, en España hayamos pasado de una guía técnica de particular complejidad a la traducción de un modelo de la autoridad de Singapur, donde al menos los procesos están bastante mejor identificados, es decir, se han simplificado en el sentido de ser entendidos, y de un entendimiento adaptativo de la legislación y del regulador respecto de cuáles pueden ser las condiciones de anonimización y pseudonimización, a territorios donde incluso aunque la industria ha creado códigos de conducta con modelos de lo que los llaman, por ejemplo, en Alemania, de facto anonymization, sin embargo, los delegados de protección de datos entienden que la anonimización es imposible y que siempre hay pseudonimización, lo cual hace que en lugar de proceder a proponerte cohortes masivas de datos, lo encubren con una expresión que más o menos es muestra estadísticamente relevante. La muestra estadísticamente relevante es al uso de masivo de datos lo que la de identification a la anonymization. Es decir, no creo que lo pueda hacer, pero tengo un palabra que hace que parezca que sí. Esta es la cuestión. Si queréis hablamos después de anonimización, si no en un minuto trato de resumir qué hace EUCAIM en eso para que se entienda. Minuto de reloj. Fase 1, desidentificación, eliminación de datos básicos de cualquier imagen. Fase 2, eliminación de metadatos, hasta 70 metadatos distintos en cada imagen, siempre sujetos a análisis de riesgos. Fase 3, que vamos a experimentar en Chameleon. En Chameleon vamos a lanzar una call para lanzar un reto a ver si de verdad nuestras imágenes son reidentificables. Elemento tercero, compromisos jurídicos. Hay un Data Sharing Agreement con obligaciones para el data holder y con terms and conditions muy claros para los usuarios. Punto 4. Eliminación del riesgo al que se refiere el considerando 26 del reglamento. En Chameleon o en EUCAIM no hay terceros. No hay nadie en otro lugar del mundo que pueda reidentificar los datos porque nadie en ningún lugar de fuera del mundo puede acceder a nuestro sistema. No hay terceros. Da igual lo que sepa hacer el MIT porque el MIT no va a tratar nuestros datos. Y última consideración. En el nivel del repositorio, del funcionamiento del repositorio y del dashboard de aplicaciones, se desarrolla en condiciones de trazabilidad de usuario, que se ha comprometido jurídicamente, el usuario a nivel individual, además firmará un commitment, un compromiso de no reidentificación. Esto, para algunas autoridades, es suficiente anonimización. Para los DPO alemanes, no. Brillante y vehemente intervención. Me gustaría, ahora en el tiempo que nos queda, que son como algo menos de 20 minutos, volver a hacer otra ronda
pero esta vez, en lugar de identificar riesgos y límites, enfocarlo más bien a soluciones. Entonces, Juan, por favor, estamos contigo. Gracias, buenas tardes. Digo, de nuevo, porque se nos va haciendo tarde. En fin, un poco lo que comentábamos, ¿no?, de el papel que tal vez, la importancia que está teniendo precisamente de esos límites y lo que supone para las organizaciones el que el valor de la investigación o el valor de los datos y el valor de los Big Data cada vez es mayor. ¿Por qué? Porque se supone que de esos datos tenemos un conocimiento, de que el concepto de que el tamaño sí importa, el concepto de N para todo, y ya no digo para los modelos de lenguaje gigantes, vamos a llamarle así, y nunca podemos perder los conceptos de especificidad y de sensibilidad, donde precisamente el tamaño hace que la sensibilidad pueda mejorar las cosas específicas. Tenemos que recordar que ese marco tiene que tener unas habilitaciones legales para el acceso a la historia clínica de todos los actores que aparecen en la investigación. De tal manera que hay perfiles, tenemos los investigadores, los propios personal de los hospitales, y tenemos que tener claro que los convenios están bien establecidos entre la red sanitaria, los hospitales, la área sanitaria y lo que son las fundaciones gestoras. Eso es importante. Por otro lado, porque las fundaciones gestoras cada vez tienen más un marco público, más que de tipo, llamémosle, privado, más que un marco público. Y sobre todo nos tenemos que tener claro el papel de encargado de tratamiento que hace esas fundaciones gestoras y cómo apoyan precisamente esa investigación. Lo pueden apoyar con recursos humanos, contratando investigadores extras, pueden contratar personal para el registro de datos, pero también pueden contratar el soporte TIC donde meter un RESCAP, o pueden dar hosting, alojamiento o también servicios externos de CRO para apoyo a los propios investigadores. De tal manera que cómo apoyamos a los investigadores tiene que ser a través de formación y conocimiento en el marco de que el acceso a la información tiene una regulación, pero que si encontramos el camino no sea limitante, como bien decía Ricard, de que hay que encontrar el camino. El marco de protección de datos nunca ha servido para evitar que la investigación sea ni buena ni de calidad, ni que sea de Big Data o que no se pueda validar un algoritmo de IA. Y por otro lado, dándole servicios, que precisamente es el papel fundamental de las fundaciones gestoras, para que las cosas raras que hemos dicho antes, que si hablamos de una evaluación de impacto, sí tenemos que hacer, revisar ese cumplimiento previo para que cuando llegue a un comité de ética o un comité en el marco de gobernanza, como nosotros tenemos en Andalucía, donde si se quiere acceder al dato, tenemos una orden del año 21, donde precisamente es decir, cómo podemos pedir datos y sobre todo datos masivos y qué requerimientos tenemos. De tal manera que es necesario también dar apoyo a los comités de ética de investigación. Los comités necesitan formación y también nuevos perfiles. Eso lo he escuchado en más de una reunión y yo digo que es una realidad. Los comités están pensados primero con médicos, después abogados para que el procedimiento administrativo no incumplirlo y las resoluciones del comité fueran eficientes, y también teníamos farmacólogos, ciertos especialistas. Desde el 18 dice, bueno, alguien que sepa de protección de datos, pero como muchos dicen, bueno, nos faltan TIC, que cuando hablan de Big Data y cuando dicen que si tenemos la nube y cómo movemos los datos y que los extraemos y que los pseudonimizamos o que los anonimizamos al vuelo, algo que he escuchado por ahí, digo, bueno, al vuelo, ¿y cómo lo controla? Y por otro lado, necesita gente también experto en los temas de IA. Os decíamos, hoy en día, si no viene con una IA por delante, no vamos a ningún lado. Pero ni cuentan qué algoritmos van a utilizar, ni hay un marco de una... Eso da, el año pasado, la jornada de Palma fue monográficamente, intentamos traer expertos y precisamente en el marco de toda la problemática que tiene IA. Hay una iniciativa europea muy importante de esa IA confiable y con la regulación reciente, y la verdad es que necesitamos expertos, pero expertos facilitadores, y en los proyectos se describan correctamente los requerimientos que van a implicar, o los datasets, o los algoritmos que va a utilizar, y sobre todo lo que ayer hablábamos, validación. O sea, tenemos que validarlo en la práctica real.
de tal manera que ese proceso, de tal manera que lo que se busque es un poco la facilitación para que eso se produzca. Yo no quiero comerme más tiempo y precisamente... Pues muchas gracias, Juan. José Mario, por favor, apórtanos tu visión sobre posibles soluciones a los problemas. Bueno, posibles soluciones. Pues es básicamente aportando algo más de lo que ha dicho o redundando más en lo que ha comentado Juan, sí que es necesario el hecho de contar con la capacitación y formación en este ámbito. Sobre todo, además, abogando por un marco organizativo en el que se planteen equipos multidisciplinares en los que participen analistas, profesionales de espacio de datos, inteligencia artificial. ¿Vale? También involucrar al área de negocio, es decir, esto no es un tema tecnológico, como casi todo lo que nos viene, ¿no? Es decir, nosotros ahora mismo, como he comentado antes, tenemos ciertos tratamiento masivo de datos que forman parte de lo que es la asistencia sanitaria y ahí corremos ciertos riesgos o nos encontramos con una problemática bastante importante. Es decir, llegan empresas que se dedican a este negocio, habla directamente con el profesional sanitario al que pues, le explican todas las bondades y todos los beneficios que le va a aportar su solución. Esa solución requiere de datos del servicio de salud que tendríamos que ceder, aplicando técnicas de anonimización o pseudonimización y que además formarán parte de ese modelo que se va a entrenar en inteligencia artificial, ¿vale? Todo ese proceso, bueno, pues para ellos es difícilmente comprensible, lo ven como una parte tecnológica, pero no se paran en pensar en esos riesgos. A la hora de pedir cierta información, pues la empresa pues, tampoco cuenta con personal cualificado, vienen directamente comerciales que venden la solución, la venden cuanto antes y ya está. Requerimos entonces también ahí personal e interlocutor de proveedores que también cuenten con esa capacitación y que nos permitan hablar en el mismo lenguaje y que sepan qué normativa aplica, ¿vale? Otro de los puntos que podrían mejorar esta problemática, bueno, pues es lo que ha comentado antes Ricard, que también es la trazabilidad de todo el proceso, que nos va a facilitar también cubrir los derechos y libertades de los titulares de los datos, ¿vale? Bueno, básicamente es así. Gracias, José Mario. Ricard, por favor. Políticas públicas, recursos, gobernanza. Políticas públicas en distintos órdenes. En primer lugar, todo el mundo ha hecho el curso sobre prevención de riesgos, nadie hizo el curso sobre protección de datos. Es decir, hay que tener una política pública estratégica desde el punto de vista de la formación del personal y de la gestión de las organizaciones. Hay que tener una política pública que entra en el marco no ya solo de la gobernanza del dato, sino de la relación de puestos de trabajo. En la guía sobre riesgos de la Agencia Española de Protección de Datos, en la guía de protección de datos desde el diseño, cuando se habla del principio de minimización, se habla de las reglas de atribución de condiciones de acceso y permiso a los usuarios. Los usuarios pueden hacer lo que pueden hacer. Hay un problema en la relación de puestos de trabajo y en la gestión de personal si un médico puede decidir cuál es la compra del hospital. Porque en la relación de puestos de trabajo, por compra de software, no le viene nada al médico. Nada. Pero tenemos un problema serio de disciplina organizativa. Y eso es una política pública. En una organización debe tratar datos quien tiene competencia para tratar datos.
y debe haber un proceso que permita, a través de un juicio de oportunidad, decidir si queremos tratar o no esos datos, si contamos con los recursos y tenemos con la capacidad de garantizar el tratamiento. Y cuando todo eso esté respondido, igual hasta tratamos datos, pero no al revés. Estos señores no tienen por qué andar preocupándose porque alguien va regalando glucómetros por ahí. Y todos los que estamos en esta sala saben de qué estoy hablando. Es decir, políticas públicas, recursos. De verdad, léanse ustedes, es magnífica la guía de controles que ha publicado la agencia en materia de inteligencia artificial y también la guía de procesos. Esta la comparto menos, pero es bastante ilustrativa. ¿De verdad los procesos de análisis de datos, preparación, enriquecimiento, validación de un dataset para que pueda ser susceptible de la reutilización en análisis masivo de datos, contamos con los recursos? ¿Somos conscientes que esos analistas de datos cobran el doble en el sector privado? ¿Somos conscientes que las relaciones de puestos de trabajo ni siquiera contemplan ese perfil? ¿Somos conscientes desde que necesitamos en el sector público un analista de datos con esas capacidades y competencias hasta que lo conseguimos van a pasar 2 años? Y que de hecho igual están las fundaciones haciendo lo que están haciendo porque es el único marco flexible donde eso se puede hacer a corto plazo. Hemos visto el elefante en la habitación que nos dice que los que están haciendo eso en las fundaciones son juniors a los que entrenamos por un salario relativamente bajo en relación con el mercado, que se van a ir a las grandes corporaciones 2 años después. Seamos claros. Tenemos las condiciones para ser una potencia europea y global en materia de investigación con datos de salud, pero estas cosas no ocurren porque sí. Ocurren porque detrás hay decisiones estratégicas que proveen, insisto, de disciplina, que no la hay, de políticas públicas integradas y de un modelo básico de gobernanza. Mientras no ocurra eso, difícil. Por cierto, hay una cosa que me está preocupando mucho últimamente, aunque yo lo he puesto en los proyectos europeos. Alguien me va a reñir cuando diga lo que voy a decir. Vamos a AI Act y vamos a sacralizar el análisis de riesgos para la inteligencia artificial. Que, mis respetos, genios verdaderos, los mejores del mundo en el grupo de expertos de alto nivel, no han hecho una evaluación de riesgos en su puñetera vida. No han entendido el modelo de evaluación de impacto que aplicamos en protección de datos. Y junto a su magnífica guía sobre una inteligencia artificial robusta y confiable, han propuesto un documento anexo que tiene 7 dominios con 63 checks de control. Checks magníficos para una auditoría, pero ineficientes para un análisis de riesgos, porque carecen de métricas, porque no establecen modelos de gestión del riesgo ni una relación entre probabilidad e impacto. Al parecer, en análisis de riesgos e ISO no les venía nada al grupo de expertos de alto nivel. La consecuencia es que cuando tú utilizas la herramienta que te proporciona el Altai Insight Center, búsquenla, visítenla, es magnífica, es interesantísima. Si consigues llegar al último control, da igual porque en cada fase de control, cuando dices que no a algo, te dice, me ha dicho que no, ¿va a hacer usted algo? Y cuando acaba, el reporte dice, uy, cuidado que igual no hace esto bien. ¿Eso qué análisis de riesgos es? Ojo con las metodologías de análisis de riesgos en inteligencia artificial que vamos a tener que aplicar. Y una última cuestión. Todo esto de lo que estamos hablando, al investigador le tenía que venir dado. La tarea del investigador es decir, quiero investigar. Y como dice la Biblia, y lo demás se os dará por añadidura. Muchas gracias, Ricard. Nos quedan 3 minutos. Yo me gustaría abrir al público que estáis aquí. Si alguien tiene alguna pregunta para los ponentes. ¿Eh? 10 minutos, ¿eh? Va a quedar largo. No creo yo que no haya preguntas. Sí. ¿Nadie quiere preguntar nada? Sí, aquí. Joaquín. Ahora parece que llega un micro galopando. Hola, me ha encantado, de verdad, la mesa. Yo tenía una pregunta que más o menos ha respondido Ricard, pero quería ver si el resto de la mesa y también Ricard tenéis experiencia
A la vista del Estatuto Básico del Empleado Público, las leyes de función pública, algunas muy recientes como la valenciana, ¿de verdad que la administración pública está preparada para enrolar perfiles, todos los perfiles que nos están pidiendo estas normas? Delegados de protección de datos, analistas. Por ejemplo, en la Ley de Función Pública Valenciana, igual me equivoco, no soy un gran experto, pero bueno, hay una escala facultativa, hay un cuerpo facultativo con una escala de informática que no exige titulación, pero no exige ninguna concreta, cosa que a mí me llama bastante la atención, ¿no? Entonces, quería saber si conocéis alguna administración que ya haya, porque Ricard ha dicho 2 años, bueno, si cambian la ley, si no, no sé si es tan fácil reclutar cuando... Como ese. Claro, no hay cuerpos, hay cuerpos de abogados, de interventores, pero no hay de delegados. No hay, entonces, era saber si conocíais de alguna experiencia, algún proyecto en comunidades autónomas, el Estado, que pueda solucionar esto, o bien entiendo que en la flexibilidad del sector público se puede externalizar todo, ¿no? Pero quizá no. No sé si queréis comentar algo. En relación a los perfiles profesionales, fijaros que esto es como lo que nos va invadiendo, donde ya no es el conocimiento base que tengo, sino la especialización que vayas adquiriendo. Es decir, tú puedes hacer la carrera, puedes hacer un máster y después tienes que hacer acreditaciones profesionales o como DPD y tendrías que decir, bueno, pues yo soy igual que tú tienes, por ejemplo, en la metodología de ISACA está el gerente de gestión de riesgos, que se llama CRIS. Unos compañeros de aquí de Andalucía que andan por aquí junto conmigo desde hace muchos años, hicimos el CISA y después hicimos el CISEME. ¿Por qué? Porque intentas esa especialización, pero eso lo conseguirías hacer posteriormente, es decir, tendrás que contratar una categoría y después o forzar esa especialización o valorar los méritos específicos, igual que hacer la contratación de servicios. Tú dices, bueno, requiero perfiles profesionales con esta capacitación. Entonces, entiendo que, por ejemplo, una fundación gestora podría contratar servicios de evaluaciones de impacto y contratar gente que estuviera, por ejemplo, con una certificación en análisis de riesgos. Después tendré que aprenderlo a aplicar a medicina o a la investigación, pero por lo menos sí tiene un conocimiento, lo que bien decía Ricard, de métricas y una metodología estandarizada. Y yo creo que ese sería tal vez un poco el camino de ir requiriendo en lo que son acreditaciones profesionales, más que perfiles puros que te podrían condicionar. Por ejemplo, que has puesto del personal informático, bueno, pues lo llevamos arrastrando mucho tiempo, es decir, es una categoría abierta en la que confluyen, ahora se ha restringido un poco más aquí en Castilla-La Mancha, pero confluyen distintas titulaciones. Por un lado, es tener en cuenta la capacitación, pero por otro lado es también definir las competencias. Entiendo que eso es fundamental. Sin eso no hay éxito. No, ya lo han contado ellos muy bien. Bueno, mi opinión también, si os interesa, yo no creo en las titulaciones universitarias. Yo, por ejemplo, tengo una titulación de ingeniería, pero si no te formas en inteligencia artificial, cuando yo lo estudié, eso ni existía. Es decir, mi conocimiento, si no te formas en ello, es cero. Luego no te acredita nada el tener una titulación universitaria. Base. Te da una base, pero luego no para decir, a lo mejor sabe más alguien que no tiene la titulación, pero está trabajando en ello, seguro. Le da 1000 vueltas. Entonces, Joaquín, eso que tú dices, desde el punto de vista de la realidad del mercado, en unos entornos altamente, por decirlo así, estratificados, no encuentro la palabra ahora en este momento, pero altamente procedimentados a la hora de acceder a la prestación en el servicio público, junto con un nivel de salario que no es competitivo, genera, lo voy a decir de modo educado, una selección inversa del talento. ya. Sí. Exacto. Salvo vocacionales, que también los hay. Hay Los personas que hay. estamos en el sector público por vocación. Pero que una titulación hoy día no te garantiza conocimientos. Con lo cambiante que está la tecnología, te quedas obsoleto en nada. ¿Alguna pregunta más? Sí, pero una última pregunta y cerramos. Sí.
Gracias. Nada, estoy muy de acuerdo con mucho de lo que habéis comentado en esta mesa y también con muchos de los problemas que hemos identificado a lo largo de esta jornada. Pero también tengo un poco la sensación de que nos sirve casi que de terapia, porque ¿qué capacidad tenemos nosotros para resolver todo eso? Es decir, muchos de aquí venimos mucho tiempo trabajando, o sea, nos sonrojamos a veces de pensar cuánto tiempo llevamos arrastrando este tipo de problemas y todavía no están resueltos. Las nuevas tecnologías o fenómenos como el espacio de datos, inteligencia artificial, lo que hacen es agravar unas carencias de base que arrastramos desde hace un montón de tiempo. Parte del problema es que no tenemos capacidad para resolverlo nosotros. Lo identificamos, pero hasta ahí llegamos. Entonces, ¿qué iniciativas hay, si hay alguna, para transmitir a nuestros mayores la necesidad de actuar y de resolver? No te enfades, pero lo primero es no tratar como nuestros mayores a los que realmente no lo son. Es decir, empezar a concebir de modo distinto el ejercicio político en este país y la responsabilidad de quien gobierna. Así de claro. Y no me escondo. Basta con que se lea el último informe TIC 360 publicado por el CRUE, donde hay un artículo mío donde se afirma negro sobre blanco que la Universidad Española no está capacitada para entrar en el marco de la transformación digital y de los espacios de datos. ¿Y por qué? Lo único que tengo es mi voz. Así que, desde un punto de vista ético, lo primero que uno puede es ejercer su derecho a la libertad de expresión y su voz. Lo segundo, el problema estructural tiene que ver con la dirección técnica profesional en la Administración española. No solo tiene que ver con la política y las decisiones estratégicas, tiene que ver en el modo en que tenemos organizada la estructura administrativa y la dirección técnica profesional. Desgraciadamente, lo único que he podido hacer a lo largo de toda mi vida y mi carrera es resolver lo que tengo más cerca, la estrategia de la mancha de aceite. Y no cejar. Es decir, como uno ya sabe lo que se va a encontrar, en lugar de desanimarme, seguir sencillamente trabajando en lo que puedo cada día. Y un día me jubilaré y a lo mejor todo sigue igual y ¿qué le vamos a hacer? Pero yo, éticamente, habré hecho lo que tengo que hacer como profesional. Es la única respuesta que yo tengo, no tengo más. Y yo creo que tenemos que terminar ya porque el tiempo se nos termina. Agradecerles a todos el haberos escuchado y agradecerles también a los ponentes las brillantes presentaciones que han hecho. Y también agradecer a las 6 por invitarnos a estar aquí y al hospital. Muchas gracias.